Este fenómeno de inmunoamplificación que habíamos comentado, de que si yo hago un dengue por un serotipo y se potencia la posibilidad de casos severos en las siguientes infecciones por otros serotipos, tiene que ver también con la vacunación contra la fiebre amarilla. Ya, eso es un dato que hay que saber. Siempre la gente se pregunta por qué la gente que vive en zona endémica de fiebre amarilla no tiene fiebre amarilla. La gente de ahí no se muere con fiebre amarilla. Y pregúntale si se han vacunado. Quizá ninguno se ha vacunado. ¿Ya? Sin embargo, no tienen fiebre amarilla. No hacen fiebre amarilla. No se sabe de casos autóctonos de fiebre amarilla. La fiebre amarilla le da a las personas que vienen de fuera. ¿Ya? Y eso es por una simple razón. La fiebre amarilla es un arbovirus, igual que el dengue. El dengue, la mayoría de las veces, es oligosintomático. ¿Ya? La mayoría de las veces. Entonces tú formas anticuerpos cuando haces dengue. ¿Ya? Y como son anticuerpos para un arbovirus, de alguna manera te protege también contra la fiebre amarilla, que también es otro arbovirus. Gente que ha hecho dengue, de alguna manera está protegida contra la fiebre amarilla, sin vacunación siquiera. ¿Ya? Y a lo revés, gente que se vacuna para la fiebre amarilla, como es el caso de los turistas que van a ir a visitar zonas de selva, zonas endémicas, les obligan, ¿no?, a que se coloquen la vacuna para la fiebre amarilla. Se vacunan contra la fiebre amarilla y como es un arbovirus, el dengue asume que los anticuerpos que tienes no es contra la fiebre amarilla, sino es contra un serotipo diferente de dengue. Por lo tanto, estás predispuesto a hacer cuadros severos de dengue. ¿Se entiende eso? Ya, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué hacer? La verdad, yo no tengo la respuesta. No sé qué se debe hacer. Ya, pero sí es importante saberlo. ¿Ya? No les puedo decir tampoco que no se vacunen. ¿Ya? O en todo caso hay que usar la vacuna cuando sea realmente necesario, ¿no? A veces van a ir, por decir, a la ciudad de Iquitos, van a estar en la ciudad y se vacunan para la fiebre amarilla, no tiene sentido. La fiebre amarilla no existe en zona urbana. La fiebre amarilla es de zona de jungla. La fiebre amarilla selvática es la que tenemos. De España vas a venir al Perú, vas a estar en Lima y te dicen tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla. Claro, Perú está como una zona endémica, pero no es todo el Perú. Hay algunas zonas nada más. Entonces, si uno va a ingresar a esas zonas, es importante vacunarse, si no, no. Entonces, a eso se refiere esta vacunación contra la fiebre amarilla que puede inmunoamplificar también ya el espectro del dengue. O sea, te vacunas contra la fiebre amarilla, formas anticuerpos contra la fiebre amarilla, contra un arbovirus que es la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Y el dengue, si te infecta, puede considerar, por darle un nombre figurativo, que esos anticuerpos que tú tienes no es contra la fiebre amarilla, sino es contra el dengue, pero otro serotipo que no es él. Por lo tanto, hace inmunoamplificación y puedes tener problemas. Entonces, puede predisponer a cuadros severos. ¿Ya? Antes, cuando se trabajó intensamente para erradicar el Aedes aegypti, se logró cifras importantes, ¿ya? Pero desde la década pasada esto ya se ha notado como algo muy serio, ya se ha superpoblado y hoy en día se dice simplemente que es imposible pensar en erradicar el Aedes aegypti. Así de simple, es imposible, hay que controlarlo. Se pudo haber hecho, pero no se hizo, pues. No se hizo en su momento. Estos escenarios es importante, no sé si en epidemiología les puedan preguntar, es fácil de acordarse. Escenario uno, 2, 3, todavía el 3 es A y B. El escenario uno es cuando no existe ni vector ni enfermedad. Les voy a poner el ejemplo, de repente podríamos decir Puno, podríamos decir Cerro de Pasco, ¿no? No hay ni Aedes aegypti ni hay dengue. Escenario uno. Lima, en este momento, ¿acá existe Aedes aegypti o no? Claro que sí, pero ¿tenemos casos autóctonos de dengue en este momento? No. Por lo tanto, sería un escenario 2, donde el vector sí está presente, sin embargo no hay casos autóctonos de dengue. Ya, escenario 2. El escenario 3 ya pues es obviamente donde están las dos cosas, ¿no? Tanto vector como enfermedad. Entonces será 3A cuando se habla de endemia, o sea, cifras más o menos estándares, esperadas, y escenario 3B cuando hablamos de epidemia, o sea, cuando esas cifras son superadas de lejos, ¿no?, por las cifras que se están presentando en ese momento. ¿Se entiende esta clasificación? ¿Ya? Eso es, cuando escuchen escenario 2, escenario 1, más o menos tienen que saber a qué cosas se está refiriendo. Ahora vamos a ver. La pregunta que justamente se puede resolver con lo que hemos comentado al último. Dice la vacunación antiamarílica respecto al dengue. Antiamarílica contra la fiebre amarilla respecto al dengue. ¿Protege del dengue? No protege del dengue, ¿no es cierto? ¿Es indiferente? O sea, ni lo protege ni nada o algo así. No, ¿no es cierto? Hay una relación, habíamos dicho. ¿Predispone a formas severas de dengue? Claro que sí. Eso es lo que hace. ¿Ya? Tampoco es cierto que proteja parcialmente el dengue.
más bien te predispone a hacer cuadros severos el hecho de haberte vacunado. Este otro. Dice el dengue severo, potencialmente mortal, se presenta en los siguientes grupos de riesgo excepto. A ver, vamos a ver. A, dice turistas que visitan zonas endémicas. Dengue estamos hablando, ¿ah? Nativos de la zona endémica, recién nacido de madres con antecedentes de dengue, vacunados contra la fiebre amarilla, personas con antecedentes de haber padecido dengue una o más veces. Vamos a analizar. Vayamos de lo más claro primero. Si una persona ya tuvo dengue anteriormente, y peor dice una o más veces, obviamente tiene mayor predisposición a hacer cuadros severos. O sea, eso sí es real. Vayamos a la alternativa D. Los vacunados contra la fiebre amarilla también, por el motivo de inmunoamplificación por la vacuna, ¿no es cierto? Los recién nacidos con antecedente, de madres con antecedente de dengue. ¿Qué es lo que sucede? La madre hace dengue, qué sé yo, cuando tiene 14 años, a los 30 tiene un hijo, ya tiene anticuerpos IgG, y le transmite por la placenta anticuerpos al recién nacido. El recién nacido nace con anticuerpos, como si hubiera tenido dengue. Por lo tanto, puede hacer cuadros severos, porque ya tiene anticuerpos ahí, ¿ya? El otro dice nativos de la zona endémica. Un nativo de la zona endémica, obviamente ya es posible que haya tenido una o más veces dengue. No así un turista que visita la zona endémica. No tiene. Por lo tanto, ¿le puede dar dengue? Claro que sí, pero no va a ser cuadros severos, es lo más probable. ¿Cuál sería aquí el grupo de menor riesgo? La A, así es. ¿Ya? Esa es la forma como tenemos que analizarlo. El siguiente dice, constituyen signos de alarma para el dengue severo excepto. A ver, no hemos enumerado, pero a ver, ¿qué creen que puede no ser un signo de alarma? ¿Qué dicen todos? ¿Fiebre? Claro, pues porque fiebre es el común denominador del dengue, ¿o no? ¿Ya? Pero el dolor abdominal intenso es el más importante. Habíamos comentado, la disnea implicará que esa extravasación de plasma no es solamente a nivel de cavidad peritoneal, sino probablemente está haciendo una efusión pleural, que también es común, ¿no? Derrames pleurales. ¿Ya? Derrame pleural simplemente remarca la alternativa B. Trastorno del sensorio con mayor razón, es un signo de severidad. ¿Ya? Sin embargo, fiebre pues es algo que se espera en el dengue, ¿no? Es algo que entonces no puede ser un signo de alarma. Dice, en la última epidemia de dengue en la ciudad de Iquitos, el serotipo implicado fue. Esta pregunta sigue vigente por una sencilla razón. Es la última epidemia seria que hemos tenido en el Perú. ¿Ya? ¿Cuál era el serotipo? Habíamos dicho, serotipo 2. ¿Ya? Serotipo 2. El genotipo o variante asiático americano. Es ese mismo el que ha circulado este año en Ucayali, también trayendo cierto tipo de problemas. ¿Ya? Es el mismo. Siguiente. Dice, ante un caso de dengue sin signos de alarma, en un paciente varón de 35 años que cursa febril, ¿ya? Con mialgias intensas. Usted indicará, a ver, póngase en ese escenario. Ustedes están atendiendo, viene un paciente, le diagnostican dengue, ¿ya? Tiene 35 años. Bueno, para ustedes de repente es anciano, pero yo les diría que es un adulto joven todavía. ¿Ya? Cursa febril, dice. Obvio, el dengue tiene que haber fiebre. Hay mialgias intensas, es parte del cuadro también. O sea, es un dengue sin signos de alarma. ¿Qué van a hacer? ¿Hospitalizarlo? No. Paracetamol y control ambulatorio, eso está mucho mejor. Porque los demás dice hospitalización también, el otro es antibioterapia, peor. ¿Qué tienen que hacer con los antibióticos? Inmediata vacunación, para empezar ni siquiera existe vacuna contra el dengue, entonces no pueden vacunar tampoco. La alternativa es paracetamol y control ambulatorio, ¿no? Cuidado con la aspirina, cuidado con los AINES. El siguiente dice, ¿cuál de las siguientes medidas para el control del dengue es inapropiada? Para el control del dengue. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el problema en el dengue? El vector. El vector es el condenado, ¿no es cierto o no? Ya. ¿Podrían usar la herbicida si están atacando al vector o no? Claro que sí. ¿Al usar repelentes se están protegiendo del vector? ¿O no? Claro, pero se protegen del vector o no, si usan repelentes. Claro, porque el problema ¿cuál es? Es el vector. Si hacen fumigación, por supuesto, mejor todavía. ¿Cuarentena nos ayudará en algo? Y el otro es eliminación de criaderos. O sea, si eliminan esos recipientes con agua, también están haciendo algo bueno. Pero cuarentena no sirve. ¿Cuáles son las enfermedades cuarentenables? Son 3, que el OMS lo cataloga así, el Reglamento Sanitario Internacional también. ¿Cuáles son? Fiebre amarilla, peste y cólera. Son 3. ¿Ya? No está el dengue en ese grupo. ¿Ya? Fiebre amarilla,
peste y cólera. Un solo caso de cualquiera de esos tres que hemos mencionado es epidemia. Un caso de cólera es epidemia de cólera y hay que actuar como si fuera epidemia. ¿Ya? Están sujetas a reglamento sanitario internacional, pero el dengue pues no. El dengue, ¿para qué van a hacer cuarentena? Muy bien. El indicador más usado, dice, para decidir el proceso de intervención química, entre paréntesis fumigación, en caso de brote epidémico de dengue. Lo habíamos comentado. El índice aédico. ¿Cuánto debía ser? Más de 5%. 5% más no hay nada que discutir. Se tiene que fumigar. ¿Qué significa? De cada 100 casas visitadas, suficiente que en 5 encuentre la presencia del vector. Hay que fumigar. ¿Ya? Miren, acuérdense esas cifras y van a ver cuando vean reportes oficiales, 30%, 35%, o sea, a veces dejamos que la cosa avance, ¿no? ¿Qué cosa significará todo lo que están viendo acá? IPHN, IPHH, IPA, TIA. Lo que sucede, sobre todo en el Ministerio de Salud, es más, solo en el Ministerio de Salud, y eso tienen que saberlo. Me imagino, ¿alguno de ustedes ha hecho el serum en zona endémica? En buena hora sí es que no, ¿sí? Aún así, ya todos saben a lo que me estoy refiriendo con el IPHN. El IPHN consiste literalmente en que tú, seas médico o cualquier personal de salud, te expongas a que te piquen los vectores para saber a cuántos humanos pueden picar durante la noche los mosquitos. Y eso se reporta en gráficos y lo ubicas en bajo, mediano o alto riesgo. ¿Ya? Para el caso de, ¿por qué creen que me ha dado malaria? ¿No? Tiene su razón de ser. ¿Ya? Y ahí está, he traído una foto. Claro, obviamente tomada del internet, para que se den cuenta que esto es real. O sea, no hay que esperar solo que se pose, sino hay que esperar que pique. ¿Y por qué? Porque se puede posar un mosquito anófeles, por ejemplo, macho, y el macho no es hematófago. Tiene que estar seguro que está picando. Cuando está picando, lo aspiran, así, por este tubito, es una manguera, podríamos decir, flexible, de hule, lo aspiran y lo van a colocar aquí. Hay una apertura, lo colocan y capturan. Toda la noche se captura. Si no pueden estar toda la noche, están algunas horas y lo dividen entre el número de horas. Por eso es índice de picadura, se llama esto. Hombre-hombre, índice de picadura hombre-noche. ¿Ya? Este es el índice aédico. ¿Ya? La cosa va por ahí. Parece broma, ¿no? Pero así se trabaja todavía. Así estamos en el Ministerio de Salud. Bueno, sí. Sí. Bueno, definitivamente que es obligatorio porque es parte de tu contrato. Es parte, si no lo quieres hacer, hay 50.000 personas que están esperando por el puesto. Claro, no está bien que se haga esto, pero así se trabaja, pues. En muchos sitios se trabaja así. Ya, solamente era para mostrarles. Ya algo les he adelantado. No relacionemos el Aedes aegypti con la fiebre amarilla. Eso de relacionar con el Aedes aegypti viene del siglo pasado, casi a 2 siglos. Cuando sí, pues el Aedes aegypti producía epidemias urbanas de fiebre amarilla, eso ya no se da, eso es historia. La fiebre amarilla que tenemos es selvática, no es urbana. ¿Ya? A tenerlo presente. Y los vectores que lo transmiten son otros, no es el Aedes aegypti. ¿Ya? ¿Por qué les muestro este cuadrito? Porque, como les decía, hace ya muchísimos años, se considera que el Aedes ingresa, o la fiebre amarilla como tal, ingresa cuando todavía se traían esclavos a Sudamérica, ¿ya? Y obviamente criaban también a sus Aedes en los recipientes de agua. Seguramente si se moría un esclavo lo botaban al mar y no pasaba nada, pero algunos han llegado acá. Y ahí más o menos se considera que ha podido ser cómo se ha introducido la fiebre amarilla desde el viejo mundo. En el Perú nosotros tenemos esas 14 cuencas hidrográficas donde necesariamente si se presenta un cuadro de fiebre amarilla debería de pertenecer a una de esas cuencas. ¿Ya? Fíjense, Lima no está ahí. Entonces no puedo yo esperar de que en Lima tenga un caso de fiebre amarilla autóctono. Podría ser importado. Importado significa en epidemiología cuando el contagio se ha producido en otra zona, ¿ya? Y el cuadro clínico se ha desarrollado en otra ciudad. De todo esto de aquí, no les van a preguntar obviamente qué zonas son, pero sí el concepto de que existen cuencas hidrográficas bien delimitadas en el Perú donde siempre se va a presentar este tipo de patología, ¿ya? Son zonas llamadas enzóticas.
no epidémicas ni endémicas, enzooticas, ya, así se llama, son zonas enzooticas para fiebre amarilla. Ya, y están distribuidas, como ven ahí, ya en zonas perfectamente delimitadas. Río, o sea, cuenca del río Guayaga. Cuando ven ahí Urubamba, ya, ustedes saben, el río Urubamba, en su recorrido es tan amplio, no se refiere al Valle Sagrado de los Incas, que está por el Cusco, no, ahí no. Pero esto llega hacia el Bajo Urubamba, le llaman, que es la selva que colinda con Ucayali, ya, y que, donde está donde se explota el gas de camisea, por ejemplo, ¿no? El río Tambo, ya, Marañón, todo lo que tiene que ver con Madre de Dios, el Apurímac N, ya, el Apurímac N está en el BRAE, ¿no? Por eso es el Valle del río Apurímac N, ya, es una zona de fiebre amarilla. Madre de Dios ya lo hemos comentado, Ucayali, Mantaro N es esa misma cuenca, como ven aquí, ¿no? Todo esto está más o menos conglomerado en esa zona que se está mostrando. Nosotros cuando les comentábamos sobre las formas de presentación, obviamente se hablaba antes de los cuadros de fiebre amarilla urbana, ¿ya? Y esas veces que se presentaba fiebre amarilla urbana se debía fundamentalmente a que el Aedes aegypti, aquellos años, sí se caracterizaba porque podía transmitir la fiebre amarilla. Hoy en día, ustedes saben que en ecología las especies tienden a especializarse en algo para subsistir. Entonces, básicamente se ha especializado el Aedes aegypti en transmitir el dengue y un poco que ha dejado de lado la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se transmite por estos vectores, Sabetes y Aemagogus, en ese orden. Sabetes es el más importante y Aemagogus es el otro vector. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que es fiebre amarilla selvática? ¿Ya? Estos primates, los monos retius, ¿ya? Son los que, digamos, padecen más frecuentemente de fiebre amarilla y son primates que por naturaleza son antisociales con el ser humano. Eso tiene mucho que ver, porque si el ser humano ingresa colonizando zonas de bosque, estos primates se van a ir más lejos de donde estaban inicialmente, con la idea de no tener contacto con el humano. ¿Ya? Y obviamente con eso también la posibilidad de transmisión se sigue trasladando a zonas donde habitualmente el humano no circula. Por eso es que les ponía el ejemplo, una persona que va a ir a la ciudad de Iquitos no tiene que vacunarse necesariamente contra la fiebre amarilla, porque en la plaza de armas no va a encontrar fiebre amarilla, no hay fiebre amarilla urbana. Tendría que ir a una zona boscosa, de poco tránsito o de donde no exista tránsito del humano, ya para que accidentalmente pueda, digamos, adquirir el virus. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que sucedía? El humano ingresaba a la zona boscosa, se contagiaba, se infectaba, y cuando salía, podía, mediante la Aedes aegypti, urbanizar la fiebre amarilla. Eso es algo teórico, hoy en día no se da, ¿ya? En 1902, si no me equivoco, ha sido la última epidemia de fiebre amarilla urbana que hemos tenido en la ciudad de Iquitos. No ha habido más, ¿ya? Ya pues ya estamos en el 2012, entonces ya ha pasado un tiempo muy prudente para decir que esto ya no se da. ¿Ya? No es un año, 2 años, ya ha pasado un buen tiempo para decir que esto prácticamente ya pertenece al pasado. Fiebre amarilla selvática es lo que tenemos en el Perú. Son zonas de este tipo, ¿no es cierto? Nadie en su sano juicio estaría transitando por estas zonas de forma rutinaria, ¿no es cierto? O sea, son situaciones eventuales, generalmente personas muchas veces al margen de la ley, que por situaciones de no ser descubiertas tienen que transitar por estas zonas, personas que se dedican a deforestar árboles, por ejemplo, entonces ingresan a zonas de poco tránsito y pueden infectarse con el virus. Este es el Pongo de Mainique, en el Bajo Urubamba. Solamente les he traído ejemplos para que más o menos vean, ¿no?, que no son zonas transitadas habitualmente. Ahora se habla del BRAE. Esta es una foto típica de lo que es el BRAE, ¿ya? El río Apurímac y más a ciertos kilómetros se junta con el río Mantaro para formar el N, pero tampoco es en las zonas que estoy mostrando en este momento, son zonas pobladas, ahí no, tiene que irse a zonas donde habitualmente no se transita, ¿ya? Y donde sí pueden estar los monoretius, ¿ya? Ahí sí puede circular el virus salvaje, ¿ya? Como esta zona, por ejemplo, la zona de Villa Virgen, así se llama, río arriba, entre comillas,
de esta zona en la que está a la izquierda. Solamente como ejemplos, ¿no? Aquí no se trata de que memoricen nada, solo que más o menos el concepto también quede claro. ¿Qué decir de la fiebre amarilla? Es una enfermedad que por excelencia afecta a la población económicamente activa. ¿Y por qué se debe este fenómeno? De repente lo que estamos comentando no venga exactamente en clínicas, pueden preguntarles en salud pública. Lo que sucede es que son personas que habitualmente se dedican a la cosecha, ¿ya?, de diferentes productos agrícolas, puede ser café, la gran mayoría de las veces, y que vienen o proceden de zonas altoandinas. Proceden de esas zonas, ingresan a las zonas boscosas de selva, muchas veces sin vacuna, y obviamente si se van a dedicar a ingresar a zonas riesgosas, ahí sí pueden adquirir la enfermedad, ya, pero no en la zona urbana, ya, no en la zona urbana. Entonces, fíjense, la gran mayoría de las veces, gente de más de 15 años hasta bordear más o menos los 30, ya, esas son las personas que sufren de esta enfermedad con riesgo letal, obviamente. No todos los casos de fiebre amarilla son letales, ya, la minoría felizmente, pero los casos no letales generalmente es difícil de diagnosticar, pueden pasar desapercibidos o hasta a veces totalmente asintomáticos también. Ya lo vamos a ver cuando veamos la distribución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sabetes, que es el vector principal, transmite la enfermedad Alimeira, entonces, ¿y dónde circula el virus salvaje? En la población de esos monos, de esos primates que hemos mencionado al inicio. Ya, ellos sí fallecen, ¿no? O sea, circula, es una enfermedad propia prácticamente de ese tipo de primates. El humano ingresa a ese hábitat del primate y puede adquirir el virus, mediante el vector, obviamente. Entonces, si esto lo resumimos, lo que sucede es que primero el virus se aloja en el sistema retículo endotelial. En ese momento, lo que normalmente la persona tiene es malestar, algo de cefalea, ¿no?, con mialgias, ¿ya? Pero no va más. De repente algo de fiebre en el peor de los casos. Entonces, eso es un cuadro inespecífico. Nadie va a decirme que eso es fiebre amarilla. Eso puede pertenecer incluso a una gripe. Por eso es que puede pasar desapercibido. La gran mayoría de las veces se autolimita ahí, ¿ya? Entonces, muchos han podido tener fiebre amarilla y nunca haberse enterado. Y por lo tanto ya tienen anticuerpos protectores para siempre también. Y el problema es de que típicamente van a anidar a nivel del tejido hepático. Estos cuerpos se llaman, quizá podría ser pregunta examen, cuerpos de Kunzelman. Ya, así. C-O-U, les voy a deletrear. C-O-U-N, C de casa nuevamente, I-L-M-A-N, Kunzelman, ¿ya? Patognomónico, aunque ahora se dice que ya no hay nada patognomónico en la medicina, pero patognomónico desde el punto de vista anatomopatológico de infecciones por arbovirus de este tipo, o sea, fiebre amarilla básicamente, ¿ya?, que se obtiene al hacer biopsia de hígado, ¿ya? Riñón también afecta con cierta frecuencia la fiebre amarilla, cuando llega a ser cuadros severos. Entonces, aquí están viendo, puede afectar a nivel hepático, a nivel renal también, complicaciones importantes si el paciente fallece. Hay 3 etapas en realidad. La etapa de infección, que es lo que están viendo, digamos, hasta aquí, lo que estoy señalando, obviamente totalmente asintomático, quizá pueda abarcar hasta la infiltración o infección del sistema retículo endotelial. Y hemos dicho, ahí puede quedar. Por lo tanto, después de la etapa de infección viene un periodo totalmente asintomático, desaparecen los síntomas y se llama etapa de remisión. Algunos autores prefieren llamarlo como etapa de remisión transitoria, por una sencilla razón, de que a veces progresa a una tercera etapa. Acuérdense, etapa de infección, de remisión o remisión transitoria, como quieran, y luego viene la etapa de intoxicación. Son las 3 etapas de la fiebre amarilla. Esta etapa de intoxicación se caracteriza por todo lo florido, es decir, ahí sí se pone histérico, ahí sí existe melena, existe hematemesis, trastorno del sensorio, hipotensión, falla multiorgánica, acidosis metabólica y el paciente termina falleciendo. La gran mayoría de las veces. ¿A qué me refiero? Que quienes llegan a la tercera etapa, lo más probable es que fallezcan. Lo más probable es que fallezcan, ¿ya? Y quienes obviamente llegan a la etapa de remisión nada más, pueden llegar a no enterarse nunca que tuvieron fiebre amarilla. Esta inyección conjuntival es clásica. En la leptospira también se puede ver, ¿no?
En la leptospirosis también se puede, pero se ve así, el ojo rojo, ¿ya? La conjuntiva. Entonces, en una zona endémica, cuando viene un paciente con estas características, ustedes tienen que investigar por el antecedente vacunal. Si la persona no ha sido vacunada, hay que pensar que esto puede ser una fiebre amarilla, ¿ya? Y no es suficiente decir, como la mayoría se autolimita, lo dejo ahí. No, hay que observarlo. Generalmente se interna, se hidrata, se da tratamiento de sostén, porque también es virus, no hay un tratamiento específico, y el paciente puede tener más chance de mejorar. El gran problema es de que en este estadio la mayoría de las veces no lo diagnosticamos. Diagnosticamos al que está histérico, al que está haciendo hematemesis, al que tiene melena, al que hace disfunción multiorgánica, y eso pues ya no tiene mucha chance de mejorar. ¿Ya? Bien, un mosquito era capaz de transmitir, ¿se acuerdan cuando hablábamos del dengue? Solo cuando existía viremia. Cuando ya no había viremia, así te pique el mosquito, ya no transmite nada. Entonces yo les adelanto, cuando aparece la ictericia, que es en la etapa de intoxicación, en la tercera fase, ya no hay viremia. Sin embargo, es el momento en el que más bien nosotros lo ponemos al paciente bajo un mosquitero. O sea, no tiene sentido, en lo absoluto. ¿Ya? Eso solamente es una costumbre. ¿Ya? Y ahí de repente, para un poquito estimularlos, para el que quiera leer, en la malaria también se pregoniza mucho que el uso de mosquitero puede ser una solución. ¿Ya? Quienes conocen zonas endémicas de malaria no me va a dejar mentir. El mosquito no es intradomiciliario, es peridomiciliario. O sea, uno tendría que andar con el mosquitero en la calle. ¿Ya? Es peridomiciliario. ¿Ya? Y habitualmente pica entre las 5 y 6 y media de la tarde. O sea, no cuando están durmiendo. Entonces, no tiene mucha situación el mosquitero. El mosquitero les sirve para que otros mosquitos no les piquen y no les dejen heridas en la piel, pero no para otra cosa. O sea, no les va a proteger, digamos, de la forma como uno quisiera de la malaria. Ya, en el caso de la fiebre amarilla es parecido. El mosquitero muchas veces se usa ya por gusto, porque ya el paciente ya no se le puede ofertar mucho cuando está con histericia. Fíjense cómo pueden empezar, se tornan histéricos y terminan así. Sangrados masivos, con trastorno del sensorio. ¿Ustedes han visto alguna vez una encefalopatía hepática de tercer grado? Sí, lo han visto, ¿ya? A eso agréguenle agitación psicomotriz. Es un paciente agresivo, ya que hay que a veces hacerle sujeción mecánica, porque obviamente está teniendo alteración de el sistema nervioso por infiltración propiamente de los virus. Ya es un problema. ¿Ya? Ese tipo de pacientes solo hay que hidratarlos, hay que ponerles enemas evacuantes. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar el circuito enterohepático. Si ustedes le ponen enemas evacuantes, eliminan la flora y le disminuyen el riesgo. Hay un tratamiento de mantenimiento que se le da a base de metronidazol. ¿Para qué se le da metronidazol? No porque metronidazol va a curar o va a eliminar el virus, sino para evitar, claro, la translocación bacteriana y todo eso. ¿Ya? Para eso se le da el metronidazol, enemas evacuantes. ¿Ya? Hay que hidratar y básicamente eso, hay que observar. El paciente fallece en el 11º día habitualmente. ¿Ya? Si pasa, así como en el dengue, si pasa los 7 días le das de alta, aquí 11º día, partiendo más o menos del momento de la infección, ese paciente probablemente se va a salvar. ¿Ya? La gran mayoría fallece antes. ¿Ya? La gran mayoría. Entonces, hacen sangrados así, de este tipo, ¿ya? Terminan falleciendo. Es un problema. Muchas veces, no diría muchas veces, sino la gran mayoría de las veces, los lugares donde ocurre no hay un laboratorio como nos gustaría. Bueno, acá pues toman ustedes una muestra, lo mandan a ROE, es fácil, ¿no? En esas zonas no hay. A veces hay laboratorios que ni siquiera tienen hematocrito. Ya, los muchos tienen un microscopio para lectura de gota gruesa. En esas condiciones se trabaja en esas zonas. Entonces, hay que ingeniárselas para investigar algunas situaciones. Por ejemplo, cuando ustedes sospechan de fiebre amarilla en un paciente, una cosa que se indica es hacerle un tacto rectal y usar agua oxigenada para ver esa reacción si hay contacto con sangre, para adelantarnos a una posible melena, ¿no? Y antes de que presente el cuadro florido, hace poner los enemas evacuantes, ¿no? Para eliminar la posibilidad del circuito enterohepático. Entonces hay que hacer un tacto rectal, es parte de lo que se maneja. ¿Cómo detectan albuminuria? Claro, en laboratorio es fácil, pero si no lo tuvieran, una técnica es esta de aquí y es muy usada, muy usada. Entonces, cogen muestras de orina en frascos y lo flamean al mechero. Si se torna de aspecto blanco lechoso, eso es albuminuria.
¿Ya? Entonces, más o menos ese tipo de artificios se tiene que utilizar para uno más o menos adelantarse a los hechos. Porque si el paciente llega a la fase de intoxicación, no hay nada que discutir. Ese paciente probablemente se va a morir. Entonces, este es más o menos el iceberg, entre comillas, de la casuística. ¿Ya? Miren, la gran mayoría, podríamos decir casi la mitad o no. Casi la mitad son asintomáticas. No dice oligosintomáticas, ¿eh? Dice asintomáticas. O sea, han podido tener el virus de la fiebre amarilla y ni siquiera se han enterado. Y obviamente tienen anticuerpos y están protegidos de por vida. Otro porcentaje importante hace solamente fiebre. Y fiebre pues es inespecífico. Cualquiera puede tener fiebre. ¿Ya? Sin embargo, de repente correspondía al virus de la fiebre amarilla. Algunos hacen fiebre y ictericia. ¿Ya? Y felizmente solo la minoría hace fiebre, ictericia y sangrado, o sea, con la melena y hematemesis fundamentalmente. Ya aquí se agrega el trastorno sensor y todo lo demás. Y ellos son los que van a fallecer. Lastimosamente, a partir de aquí nosotros diagnosticamos. A veces desde fiebre e ictericia. ¿Ya? A veces. Pero lo más común es que diagnostiquemos aquí. Y eso es obvio, ¿no? Porque si ustedes tienen una consulta donde tienen que ver 30 pacientes por día y de los 30, 10 vienen con fiebre, en los 10 no van a pensar en fiebre amarilla, ¿no? Más aún si es una zona de malaria. O sea, son cosas que dificulta el trabajo, ¿no? O sea, ahí es importante la procedencia. Tiene que ser una persona de fuera de la zona y que tenga un antecedente vacunal incierto. No me acuerdo que me han vacunado, te puedo decir. Entonces, ellos podría ser. Lo que realmente sucede es que estas personas que vienen de zonas altoandinas a practicar labores de cosecha vienen con ciertos prejuicios predispuestos a no recibir la vacunación. Ya es bien sabido que cuando se va a vacunar a las zonas donde están trabajando incluso, aunque sea protegerlos a última hora, hasta se escapan, se esconden. El personal de salud muchas veces se ve persiguiendo a las personas, sí, es verdad. Entonces, es un problema realmente. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe identificar las zonas expulsoras. Cuidado que sea pregunta en salud pública. La medida de control que se plantea es identificar zonas expulsoras. O sea, ¿de qué zonas de la sierra generalmente son las personas que habitualmente van a determinados lugares a hacer labores de cosecha en algún momento del año? Y en esa zona se tiene que vacunar a la población. Nada se gana vacunando a la población autóctona. No se va a conseguir nada. Hace algún tiempo se ha incluido en el calendario vacunal, como ustedes saben, la vacuna para la fiebre amarilla. ¿Ya? Para que prácticamente toda la población tenga vacuna para la fiebre amarilla. Pero sigue habiendo casos de fiebre amarilla y letales. Y en las mismas zonas. Una de las zonas que más reporta es la selva de la Convención en el distrito de Charati. ¿Ya? Y, ¿qué les digo? Son zonas donde siempre ha habido fiebre amarilla, todos los años se reporta, y al año siguiente el mismo número de fallecidos. O sea, a pesar de que se toman medidas, y que se toman medidas a nivel local, no en las zonas, como les comento, zonas expulsoras, que ahí es donde se debería trabajar. Bueno, pero es una situación de salud pública que ya lo tocarán en su debido momento. Más o menos el comportamiento clínico es así. No todos hacen el cuadro florido y los que lo hacen probablemente van a fallecer. Aquí está más o menos lo que habíamos dicho. Miren, estos son días, ¿ya? Los días de más o menos lo que puede durar la enfermedad. Fíjense, consideran hasta el 10.º día también. ¿Por qué? Porque en el 11.º, si pasaron, tranquilos, no va a pasar nada. Ahí están las 3 fases. Infección, quizás los 3 primeros días. La de remisión, que puede ser permanente o temporal o transitoria. Y la de intoxicación, las 3 fases. Miren, la viremia, ¿dónde está? La viremia existe en la fase de infección, casi hasta a la fase de remisión, y ahí queda. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros vemos la ictericia va a nacer aquí. La ictericia nace cuando ya no hay viremia. Por lo tanto, un paciente histérico ya no representa un problema, digamos, de contagio potencial. ¿Ya? Y este comportamiento, si se han dado cuenta, es parecido a lo que sucede en el dengue también. Para todas las arbovirosis en general, más o menos el comportamiento es parecido.